esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Es que nuestra única entretención, que así lo pudiésemos llamar, hermanos, pues sean las cosas de Dios, ¿verdad? Para que no nos distraigamos en las banalidades de esta vida y nos apartemos de Él, de tal manera que le ofrezcamos cada día pues la propia vida, todo lo que hacemos. Al final pues es todo un regalo de Él, ¿no? Todo un regalo de Dios. Por tanto, cumpliendo con amor, con caridad lo que nos pide, bueno, simplemente será un acto de correspondencia a todo lo que de bueno y de amoroso, de misericordioso es Dios para con nosotros, ¿no? Para que entonces no busquemos pues estar en el pecado, ofenderle y permanecer allí. Porque entonces, dice la carta a los hebreos que hemos escuchado, entonces seríamos como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Sí, ¿no? Porque la verdad por sí solita siempre brilla, ¿no? La verdad es Dios. Pero cuando una persona vive en el pecado, digámoslo, en la mentira, en el engaño, pues siempre busca la mentira, la complicidad, ¿no? Busca transmitir, compartir la mentira hacia los demás con tal de hacerse ver fuerte para no estar sola, porque es débil la mentira, ¿no? El engaño, pero entre muchos se vuelve fuerte. Pero lamentablemente es esto, ¿no? Lo que dice la carta a los hebreos, o sea, estás contaminando a los demás con tu amargura, tu vida de pecado. Y digo la mentira como muchas cosas más, ¿no? El pecado siempre buscará la complicidad, repito, para hacerse fuerte. Lo de Dios, no, lo de Dios solito brilla, no solito se manifiesta, no requiere de la complicidad. En fin, por lo que nos dice la carta a los hebreos, ¿no? Si cuando alguien te corrige, pues acéptalo y agradécelo, porque también hemos de aceptar y de agradecer la corrección que Dios nuestro Padre nos hace todos los días a través de su palabra. Que enmendemos el camino, que nos corrijamos, que hagamos el bien, que dejemos el pecado. ¿Por qué acaso alguien se ha de molestar y de enojar porque Dios nos está corrigiendo? Pues es que es Dios quien nos corrige porque nos ama. De tal manera que enojarse por la corrección es enojarse porque Dios le ama. Pues qué mal estamos, ¿no? Porque hasta molestarnos porque Dios me ama. ¿Qué quieres en la vida entonces? No, bueno, pues que quiero que me ame, pero a mi manera, no como Dios lo quiere, ¿verdad? Que me consienta, que acepte mis caprichos, mis errores, mis fallas, mis miserias, que piense como yo. No, mal, no es ese Dios, ni es Dios, siquiera en quien
debemos creer y confiar que estamos haciendo un Dios a nuestros caprichos, ¿no? Deseos y pensamientos. En fin, hermanos, que la corrección que venga de Dios, aceptémosla para que pues nos revistamos de la gracia y podamos así en todo ser mejores cada día, ¿no? Cristianos, hijos de Dios, mejores bautizados. No nos enojemos, no nos desanimemos cuando Dios nos reprenda, porque nos corrige, es porque nos ama. Entonces cuando alguien nos corrija, pues hay que ser agradecidos. Gracias porque tal vez me he equivocado, he errado el camino y necesito corregirme. Lo acepto con humildad, lo acepto con caridad y pondré lo necesario para hacer lo que Dios me pide. Bueno, en ese sentido, pues Cristo Jesús, ¿no? Cuando aparece en la vida pública, pues es anunciando, sino el reino de Dios. Pero claro, hay gente que no le gusta, pues. ¿No? Así es nuestra vida. Y a quien le caemos bien y a quien no. Pero eso no significa que por lo subjetivo, por mi sentido, pues tenga que hacer las diferencias, ¿no? Aquí es más bien el mensaje y punto. Pero bueno, la gente pues también no acepta a Jesús, menos su mensaje, ¿no? Por eso es que hasta lo subestiman. Lo que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos es una subestimación, porque es Cristo Jesús el que les está hablando del reino de Dios, y pues comienza el murmullo, ¿no? ¿Y quién es este que viene a decirnos estas cosas? Está loco, es un disparate. Si lo conocemos, es el hijo de María y de José el carpintero, y ahora dice que es Dios. No, se va a otro lado a decir sus cosas, ¿no? Que otros le crean, nosotros no. Por eso Cristo llega a afirmar, ¿no? Que nadie es profeta en su propia tierra, ni siquiera su familia y sus parientes le han de creer. Por eso en esas comunidades Jesús no obra milagros, por la incredulidad de la gente, porque no le creen, no creen que Jesús pueda hacer mucho, lo están subestimando, ¿verdad? Lo están minusvalorando y lo están relegando. Entonces, por eso Jesús pues acepta la incredulidad de la gente y lo único que hace es, para no pelear, mejor me voy a otras comunidades donde sí crean, donde estén abiertos al mensaje, donde sí acepten mi persona y mi mensaje. Y así todo será más fácil, ¿no? Para que el reino de Dios se extienda. Es como con gente que se opone, con gente que no quiere, con gente que no acepta. Jesús no es para pelear, Jesús no está peleando. Jesús cumple una misión y cumple una tarea. Se acepta, qué bueno. No se acepta, de la que se pierde, dice Cristo, vámonos a otras comunidades que también están necesitadas y deseosas de que yo les predique. Y por eso se va a otros lugares para que allí se obren incluso los milagros, ¿no? Pero bueno, en el fondo, ¿qué es, hermanos? La subestimación y el rechazo, pues no es sino también el deseo de quererle aceptar, pero creo que hay otros intereses, hay otras cosas, ¿no?, que se interponen. Pues ellos tendrán que descubrirle, ¿no? Y seguramente un día se han arrepentido, ¿no?, de no haber aceptado lo que en otras comunidades, por ejemplo, Cristo estaba haciendo. Por eso en algún momento también le dirán, ¿por qué no haces aquí los milagros que haces en otras comunidades? Ah, no, dice Jesús, ¿no? Porque no aceptan el mensaje y porque yo no me presto para hacer espectáculos. No, es que no es al antojo de ustedes. Se tiene que aceptar el mensaje y el reino de Dios cuando Cristo dirige el mensaje y no cuando uno lo quiere. O no es lo mismo, ¿no? Es como manipular a Dios y hacer de Dios pues lo que uno quiere. Bueno, hermanos, estemos abiertos a la gracia. Las oportunidades, siempre hemos insistido, se dan una sola vez en la vida. ¿Las aceptamos o las dejamos?
pero jamás se vuelven a presentar las ocasiones mismas para aprovechar. El tiempo se va, las oportunidades quedaron en el pasado y nadie las puede recuperar. Por eso hay que estar abiertos, ¿no?, al mensaje de salvación, al mensaje de Cristo Jesús. Y si hoy por hoy nos dirige en su palabra para corregirnos, corrígete, porque es ahora, en el momento, porque mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, abiertos a la gracia y que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? Y soportemos las correcciones que Dios hace para nuestra vida, que es porque nos ama. Un padre que ama es un padre que corrige. Y un padre que no corrige, como sucede hoy, es un padre que no ama. Bueno, es que todo está disfrazado, pues, porque es que si me corriges, pues me estás atacando. Y dice el papá, sí es cierto, a lo mejor lo estoy violentando, lo estoy agrediendo. No, mejor ya no le corrijo, que haga lo que quiera, mira. Pues no, estamos faltando a una obligación. Papá y mamá siempre han de corregir, e hijos siempre hemos de aceptar las correcciones. Que así sea.